Bienvenidos al curso de desarrollo de juegos con XNA para Windows Phone. En este módulo hablaremos de cómo trabajar con contenidos en nuestros juegos. Analizaremos el Content Pipeline, veremos para qué sirve, sus capacidades, el cómo poder agregar diversos tipos de archivo y los procesadores que incorpora por defecto. Pero comencemos explicando qué es el Content Pipeline. El Content Pipeline es una API que permite a los desarrolladores y diseñadores incorporar contenidos multimedia en los proyectos creados con el framework XNA. Estos contenidos multimedia pueden ser, por ejemplo, imágenes, sonidos, contenido 3D. Y en el caso de XNA para Xbox 360 o PC, podemos también importar efectos, pero estos aún no están soportados en la plataforma Windows Phone. Por defecto, el Content Pipeline soporta una amplia gama de formatos de archivo diferentes, los cuales son usados habitualmente en la industria de los videojuegos, como por ejemplo los mencionados anteriormente. El Content Pipeline facilita el acceso a estos archivos y nos da una interfaz de acceso unificado, que nos permite acceder a dichos recursos desde cualquier parte de nuestro juego, sin necesidad de hacer uso de múltiples referencias cruzadas, lo cual desde luego va en favor de la independencia de cada componente. Sin embargo, las capacidades del CPL podrían verse limitadas por la cantidad de formatos soportados, puesto que es muy común en la industria de los videojuegos que se usen formatos de archivo independientes, desarrollados por nosotros mismos y de acuerdo a las necesidades particulares de cada proyecto. Es aquí donde reside una de las más importantes características del CPL, que es extensible, es decir, podemos crear nuestros propios procesadores para el Content Pipeline y posteriormente utilizar dichos recursos en nuestros juegos. Como acabamos de mencionar, el CPL incorpora un marco de trabajo que permite fácilmente dar soporte a diferentes tipos de archivo e incluso extender la funcionalidad de un tipo de archivo nuevo sobre uno ya soportado. El CPL tiene entre sus cometidos el compilar los recursos para agilizar su carga en tiempo de ejecución, es decir, cuando compilamos nuestro juego, el CPL compila los recursos convirtiéndolos en archivos .xnb, utilizando los procesadores de contenido y posteriormente en tiempo de ejecución utiliza los importers para cargar en memoria dichos recursos. Esto tiene la ventaja de que derivamos parte del trabajo de procesamiento de los recursos gráficos, audio o vídeo a nuestro equipo de trabajo, realizando esta operación solo durante la compilación. Y de este modo, en nuestro Windows Phone, cuando carguemos nuestro juego, no tenemos que esperar a que sean procesados. De esta manera podemos agilizar la carga. Recordar, para aquellos que aún no lo sepáis y para aquellos que lo sepáis, tenerlo en mente, que nuestros juegos deben dar una rápida respuesta, porque si tardan mucho en cargar no pasarán la certificación y serán retirados. Pero vemos cómo funciona. Lo primero a tener en cuenta son los elementos con los cuales trabaja. Estos serían el Content Importer, Content Processor, Content Typewriter y por último el Content Type Reader. Para comprender mejor su uso, veremos el ciclo de compilación. Partimos de los elementos Content Importer, Content Processor y Content Typewriter, que serán los que participarán en el proceso de compilación. Durante la compilación de nuestro juego, el Content Importer es el encargado de realizar la lectura física del archivo a importar, como puede ser una imagen, puede ser un archivo de sonido o un modelo 3D. Tras esto, coloca la información en un objeto DOM, capaz de almacenarla. Más adelante veremos los importes predefinidos con los que contamos ya en XNA. A continuación, la información colocada en el objeto es procesada a través de un Content Processor, el cual se encarga de realizar las transformaciones de la información cargada en el paso anterior. Los Content Processor son dedicados, es decir, aceptan un único tipo de dato a procesar. Por ejemplo, el FBX Importer que encontraremos solo acepta modelos 3D en formato Autodesk, archivos con extensión FBX. Eso lo veremos especialmente en el módulo de 3D. Una vez implementado, generará un objeto con la información procesada y transformada si así se requiere. Y es que podemos descartar información, por ejemplo, en el caso de los modelos 3D de Autodesk, por defecto, si tienen animaciones predefinidas, estas no son interpretadas por el Content Processor de XNA por defecto. Tras estos dos casos, el Content Typewriter se encarga de escribir ese objeto en un archivo binario, con el formato comprensible para el CPL, y que será interpretado por el Content Typewriter en el tiempo de carga. Estos archivos comúnmente llevan la extensión XNB, como ya hemos mencionado. Todos estos pasos suceden durante la compilación. Pero el último paso sucede en tiempo de ejecución, es decir, cuando cargamos nuestros contenidos en el Load Content, cuando el juego ya está ejecutándose. Es allí donde el Content Type Reader lee los archivos creados por el CPL para cargar en memoria el recurso almacenado mediante el uso de la clase Content Manager.
Como hemos mencionado, contamos con importers y processors. Un importer toma los recursos de un determinado tipo y los convierte en objetos del XNA Game Studio para que puedan ser consumidos por los processors del mismo o por los processors que sean personalizados o desarrollados por terceros. Es decir, podemos utilizar un importer estándar y crear nuestro propio procesor. En esta tabla podemos ver algunos de los formatos soportados. Por ejemplo, para el tema de modelos 3D tenemos el Autodesk FBX, que son archivos con extensión FBX, contenido XML para, por ejemplo, utilizar serialización de clases, declaración de niveles, utilizar el Sprite Font para poder declarar fuentes de texto. Efectos, por ejemplo, en Windows Phone no están soportados, pero sí que están soportados por defecto por el estándar XNA. Los ficheros X, que son ficheros de DirectX también para almacenar modelos 3D, o por ejemplo texturas que soportan una amplia gama de archivos de imagen, como puede ser BMP, JPEG, PNG, etc. Aunque lo recomendable es utilizar siempre archivos JPEG por su compresión. Los processors solamente son capaces de interpretar un tipo de objeto determinado. Por ejemplo, un conjunto de mallas y lo compilan para que pueda ser cargado directamente desde XNA. El contenido de ese objeto es lo que luego podremos modificar, adaptar, para luego interpretarlo desde nuestro juego. Pero eso lo veremos muchísimo mejor con un ejemplo. Para nuestro ejemplo, iremos a Visual Studio. Lo que vamos a hacer es agregar varios archivos a nuestro Content Pipeline y luego veremos cómo poder cargarlos en nuestro juego. Para ello iremos a Visual Studio y crearemos un nuevo proyecto que en nuestro caso hemos llamado Agregando Contenidos XNA. Como podéis ver, se ha generado una solución agregando contenidos XNA que tiene dos proyectos. Nuestro proyecto Agregando Contenidos XNA Content, que realmente es nuestro proyecto de Content Pipeline, y otro proyecto que es Agregando Contenidos XNA, en el cual estará nuestra clase Game1, en la que encontraremos pues, nuestro constructor, el inicializador, la carga de contenidos y los métodos que controlarán el bucle, tanto el date como el draw. Pero vayamos a la parte interesante de este módulo, que es trabajar con contenidos. Una recomendación es que cuando vayamos a organizar el contenido de nuestro juego, es que podemos encontrarnos con que vamos a tener muchísimos sonidos, imágenes, texturas, modelos 3D. Con lo que se recomienda es ser ordenados. Para ello vamos a crearnos una nueva carpeta que vamos a llamar, por ejemplo, audio, en la cual vamos a agregar todos los archivos de audio que vamos a utilizar, y vamos a crear, por ejemplo, otra carpeta que llamaremos texturas, en la cual pues, almacenaremos las texturas. Pero vayamos por partes. Veamos cómo agregar audio a nuestro Content Pipeline. Para ello iremos botón derecho sobre la carpeta audio, agregar elemento existente. Buscaremos los archivos a agregar y en nuestro caso vamos a seleccionar un archivo MP3 y un archivo Windows Media Audio. Seleccionamos ambos y damos a agregar. Como podéis ver, XNA soporta la importación de archivos MP3, pero no los despliega directamente, sino que los importa con el MP3 audio file del XNA Framework, el cual lo va a convertir a un archivo Windows Media Audio. Luego tenemos que el Content Processor lo que va a convertir es nuestro archivo de sonido a un objeto de tipo Song que podrá ser interpretado desde XNA. Lo mismo sucede con nuestro menú 1.Windows Media Audio. Como podemos ver, está utilizando un importer distinto, no está utilizando el MP3, sino que está utilizando el de Windows Media Audio. Pero también utiliza luego el mismo Content Processor, es decir, se nos va a crear también un objeto de tipo Song. En nuestro caso, vamos a ver una parte importante de nuestro procesor, es la calidad de compresión. Como podéis imaginar, a mayor calidad, mayor tamaño. En nuestro caso vamos a dejarlo con Best en ambos, tanto en Kalimba como en menú 1.wma. Veamos qué es lo que sucede y qué es lo que se genera cuando damos a construir nuestra solución. En este momento lo que está haciendo el Content Pipeline es convertir nuestro archivo MP3 a un archivo Windows Media Audio e intentar comprimirlo en base a la calidad que hemos especificado. Una vez que ya se ha compilado, podemos ir a ver el resultado. Para ello, simplemente tenemos que abrir la carpeta debug de nuestra solución o release en caso de que lo estemos compilando a ese tipo y buscar el archivo .sap. El archivo .sap no es más que el paquete que contiene todo nuestro juego. Una ventaja que tiene es que si lo renombramos a .zip podemos ver su contenido. Lo abrimos y como podemos ver tiene una carpeta llamada Content, Audio,
y los archivos que hemos agregado previamente. Como podéis ver, kalimba.mp3 ya no es un archivo MP3, sino que es un archivo Windows Media Audio. Y podemos ver el tamaño, que apenas se ha reducido de los 8 megas que teníamos de forma original. Lo mismo sucede con nuestro menú 1.Windows Media Audio, dado que le hemos dado que queremos la mayor calidad, con lo cual apenas se ha reducido el tamaño. Veamos cómo poder mejorar esto. Para ello simplemente nos iremos a nuestro archivo kalimba.mp3, Content Processor, calidad. Vamos a decir que queremos la más baja. Ten en cuenta que esto afecta también luego a la calidad del sonido, por lo que se recomienda pues probarlo, porque dependiendo del tipo de música o efecto que vayamos a utilizar, pues puede ser recomendable o no. Eso ya queda luego en base a las necesidades que tengamos. Generamos de nuevo nuestra solución, botón derecho, Build Solution, y vamos a ver de nuevo qué es lo que se nos ha generado en nuestra carpeta debug, en nuestro caso. Lo abrimos, tenemos nuestra carpeta debug, borramos nuestro anterior archivo sap.zip, lo eliminamos, renombramos de nuevo nuestro archivo .sap a .zip y vemos qué es lo que tenemos dentro de la carpeta content. Audio, como podemos ver, los archivos siguen siendo Windows Media Audio, pero el tamaño ha pasado de 8 megas a 4. Como podéis ver, la cantidad de bytes que hemos reducido ha sido bastante considerable. Pero ahora mismo vamos a ver, una vez que ya hemos visto cómo poder agregar, por ejemplo, archivos de audio y cómo poder mejorar su tamaño, vamos a ver cómo podemos agregarlo a nuestro juego. Como hemos visto antes, en el Content Processor que se está generando es un objeto de tipo Song. Bueno, pues crearemos un objeto de tipo Song, llamaremos canción, y para poder cargarlo, recordar que todo lo tenemos que hacer dentro de la función loadContent. Estamos en ella. Nuestro objeto tipo Song, canción, le hemos llamado canción, y tenemos que llamar a content.load el tipo de objeto que vamos a cargar, que en nuestro caso es un objeto tipo Song, y el nombre de nuestro recurso. En este caso, como está dentro de una carpeta, debemos especificar el nombre de la carpeta, barra, y en nuestro caso vamos a llamar a menú 1, sin la extensión. Recordar que no debemos utilizar las extensiones a la hora de hacer referencia. En XNA lo que se recomienda es que para hacer la reproducción de audio de canciones que no sean efectos como pueden ser disparos, sino que es la canción de fondo del juego, que utilicemos el Media Player. Eso lo vamos a ver en detalle en el módulo correspondiente a multimedia, sonidos y efectos, pero vamos a ver una forma muy rápida de poder reproducirlo. Media Player, vamos a comprobar el estado. Si nos está ejecutando, reproducimos nuestra canción. Media Player, .play y el nombre de nuestro recurso, que en nuestro caso se llama canción. Con esto, si lo desplegamos sobre el emulador, podremos ver que comienza la reproducción de sonido de fondo. Como podéis ver, lo que es la reproducción de sonidos es muy sencillo, pero veamos ahora si quisiéramos agregar, por ejemplo, una textura para poder agregarlo de fondo. Bueno, pues iremos a nuestra carpeta de texturas, botón derecho, agregar elemento existente y en nuestro ejemplo vamos a seleccionar simplemente textura luna, que es un archivo JPG de 512 por 512 píxeles. Damos a agregar y vemos que también utiliza el Content Importer Texture XNA Framework y el Content Processor Texture XNA Framework, lo cual nos van a generar un objeto tipo textura que podremos cargar en un objeto Texture 2D. Veremos en detalle todas estas propiedades dentro del módulo 5 trabajando con texturas en XNA, pero ahora mismo nos vamos a detener en Texture Format. Aquí, por defecto, vemos que está especificando el formato Color, es decir, intenta aplicar simplemente la imagen como más optimizada para XNA, pero tenemos el formato DXT Compressed. Este formato nos permite reducir muchísimo el tamaño de una imagen, pero tiene la pega de que tiene que estar el tamaño de la imagen en base de 2, es decir, tener un tamaño de 128 por 128, de 256 por 256, 512 por 512 y así sucesivamente. Tenemos la opción de optimizar el tamaño de forma automática, es decir, que podamos agregar una imagen de cualquier tamaño y que el sistema automáticamente nos lo convierta a un tamaño
en base 2. El problema que tenemos es que esto nos puede deformar las imágenes, con lo cual si los diseñadores nos pasan las texturas en ese tamaño, nos vamos a encontrar con problemas. Todo esto lo veremos en detalle en el módulo 5 trabajando con texturas. Pero veamos cómo cargar ahora mismo nuestra textura de fondo desde el Content Pipeline. Simplemente tenemos que crearnos un objeto de texture 2D, textura, por ejemplo, e iremos a la función loadContent, en la cual vamos a cargar el contenido desde el Content Pipeline. Tenemos nuestro objeto textura y lo mismo que antes, llamaremos a content, load. El tipo de objeto que vamos a recuperar en nuestro caso es una textura 2D. Y lo mismo, vamos a especificar la ubicación, texturas, barra luna, sin la extensión. Con esta acción simplemente, tan simple, ya tenemos cargado lo que es la textura dentro de nuestro juego. Y para representarla, iremos al método draw, spray batch begin. Esto lo vamos a ver en detalle en el módulo de trabajando con texturas, pero para que veáis que es muy rápido representarlas en pantalla. Tenemos nuestro objeto textura y vamos a especificar una ubicación. En nuestro caso vamos a pintarla en la coordenada 0, 0. No vamos a aplicar ninguna máscara, con lo cual aplicaremos un color blanco que vamos a ver después cómo poder utilizarlo y para qué sirve. Spray batch and, volcamos todo el contenido en pantalla y si lo desplegamos de nuevo, vamos de nuevo a nuestro emulador, veremos cómo se dibuja la textura de luna de fondo y, por supuesto, con la canción ejecutándose. Como podéis ver, el agregar contenidos a nuestro Content Pipeline es muy sencillo. Sí que merece la pena, como ya os he comentado, el perder un poco de tiempo en ver las diferentes opciones de cada uno de los procesos. Espero que esto os haya servido de ayuda. Aquí os dejo una serie de recursos. En concreto, tenemos la referencia al Content Pipeline MSDN por si queréis saber más en detalle el funcionamiento de dicho proyecto. Espero que os haya resultado este módulo de interés y os invito a seguir participando en este curso online de XNA. Os espero en el módulo 5 trabajando con texturas en XNA para Windows Phone. Muchas gracias.